Maestra Milka, amén. Así que, ¿cuántos están listos hoy para escuchar la palabra del Señor? ¿Cuántos saben que Dios tiene una porción de Él hoy para compartirte a tu corazón? Y quiero que medites y que estés ahí, hermanos, porque les confieso que esta palabra que el Señor trajo a mi vida, que es para mí y hoy se las compartiré a ustedes, es lo que Dios me da. Obviamente yo lo sigo tirando hacia adelante. Es lo que tú necesitas hoy. Hoy Dios va a tener una palabra que es la que tú necesitas hoy. Y yo quiero que entiendas que la bendición de Dios se encuentra en su provisión. O sea, Dios no solamente te quiere bendecir, sino que te envía la provisión para bendecirte. Pero tienes que saber identificar cuál es esa provisión. Si no ves cuál es la provisión, vas a menospreciarla y no vas a poder entrar dentro de la bendición. Y a veces decimos, ay, Dios no me bendice o no veo la mano de Dios. Pues yo quiero que entendamos que muchas veces eso nos pasa porque no hemos abrazado su provisión. Y muchas veces hemos menospreciado su provisión. Y cuando menospreciamos la provisión de Dios, pues no podemos ser bendecidos, no porque Él no quiera, sino porque no hemos abrazado esa provisión. Y yo quisiera que ahí donde estés vayas a la palabra del Señor. Y si tienes tu Biblia, hermano, vamos a poner los textos, pero quisiera obviamente que pudieras tomar tus notas. Si tienes tus notas, tu libreta, y si no, obviamente tu celular lo tengas pendiente para escribir cositas que hoy yo sé que van a ser de gran bendición. Y la palabra está en el libro de Éxodo 16, del 11 al 15. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 16, 11. Y dice así la palabra del Señor. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sucedió que al llegar la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí que sobre la faz del desierto había una cosa menuda, como una escarcha sobre la tierra. Hay unas versiones que dicen una cosa pequeña, redonda, sustancia. Así que si usted tiene esa versión, pues también vamos a hablar sobre eso. Y dice: y al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y esto era la provisión que Dios obviamente estaba trayendo para sus hijos. Y dice la palabra que a esto le llamaron el maná. El maná, yo les tengo ahí una introducción para que podamos entender lo que es el maná. Si me lo puedes pasar hacia atrás. Es algo pequeño. Diga, pequeño. ¿Cuántos saben que las cosas a veces bonitas vienen en frascos que pequeñitos? Ahorita Rebeca hablaba sobre David, que era como pequeño, ¿verdad? Entonces, redonda no es que sea redondito, sino redonda es como perfeccionado por todos lados. Sustancia, el maná. Así que el maná se escribe en hebreo de esa manera, es una mem y una nun, una m y una n, y ese signito que tiene abajo, que es como una cruz, es una a. En hebreo las vocales se ponen. Anteriormente el hebreo no tenía vocales. Las vocales se les añaden más adelante para poder entender un poco más. Así que en el original, cuando uno lee el maná, se pronuncia man. Y significa, su origen proviene de la expresión hebrea manhu.
manjú, que se traduce literalmente, ¿qué es esto? Porque eso fue lo que dijeron ellos. Cuando vieron eso que no conocían, dijeron, manjú, ¿qué es esto? ¿Verdad? Así que le pusieron la definición de la expresión de lo que dijeron ellos allí. Así que maná significa manjú, ¿qué es esto? Este fue el nombre que le dieron los israelitas cuando vieron por primera vez la milagrosa comida que caía del cielo en el desierto. ¿Qué es? En el relato bíblico de Éxodo 16, que lo acabamos de leer, el maná era una sustancia comestible pequeña, redonda, parecida a una semilla color blanca, ahí lo vamos a ver más adelante, con un sabor dulce similar a la miel que Dios proveía diariamente para sustentar al pueblo de Israel. Así que era una comida, y yo creo que les traigo una fotito. Ese es más o menos un ejemplo. Esos eran pedacitos de maná, se dan cuenta, color blanco. Y ese fue el sustento que Dios le dio al pueblo que estaban hambrientos, ¿verdad? Y ustedes sabrán que ellos venían de Egipto, donde había mucha comida. De momento ahora la provisión es el maná. Y una de las cosas que el pueblo lamentablemente cayó fue en murmurar en contra de eso. Y lo vamos a ver más adelante. Así que yo quiero que entiendas que en ese pedacito estaba el suplido y estaba lo que ellos necesitaban para comer ese día. Dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, que decía que Dios les ordenó a cada uno de ellos, según puedan comer, tomaran un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y es interesante porque un gomer es una medida, como decir kilogramos, gramos, y se dice gomer, no homer, ¿verdad? Porque ni Homer, ni Homero tampoco, el de bar, que se come mucho, ¿verdad? Pero fíjate que dice que cada uno cogía de acuerdo a lo que iba a necesitar. Y esa provisión se medía en un gomer. Y es interesante porque uno dice, la medida para todo el mundo era un gomer. Sin embargo, yo estoy seguro que habían gente que comen 3 veces al día, otros que comen 4, otros que comen 1 vez al día, otros que no comen mucho. Pero todos iban a comer un gomer. Y lo interesante era que no importa cuántas familias tenías, esa provisión iba a ser suficiente para suplir a cada familia. Ese es el milagro más grande, hermano. En otras palabras, a lo mejor lo que tú necesitas de parte de Dios, o lo que tú estás pidiendo de la parte de Dios, no es lo mismo que necesita el hermano que está al lado tuyo. Tu necesidad es particular, o de momento estás en una crisis de salud, de matrimonio, laboral. No importa cuál sea tu necesidad, Dios va a ser suficiente para cubrirla. Y de momento tú te comparas y dices, pero es que el otro o el otro. No. Solamente confórmate con coger tu provisión diaria, que es un gomer, que es esa porción que es suficiente. Por eso todas tus victorias, tu suplido y tu provisión y tu favor están envueltas en el maná diario. Lo que tú necesitas está envuelta en el maná diario. El maná diario, en el maná diario encontrarás lo que necesitas para ese día. Dios no quiere que comas pan viejo. ¿A quién le gusta el pan viejo? Esta mañana me levanté y vi un pedazo de pan que compramos el viernes y metí la mano para coger un pedacito de pan. No pude ni jalarlo. Estaba tan duro que con eso podía romper el counter. Pan viejo, pan duro, ¿verdad? Por eso el salmista decía, danos hoy nuestro pan de cada día. Cada día Dios tiene una palabra, una provisión para suplir tu necesidad. Ahora la tienes que coger. La tienes que poner en tu medida para tu casa. Un padre sabio, sabemos que no le da a sus hijos todas las cosas de una vez, porque si lo hace, ese hijo no va a volver de nuevo. Un padre sabio sabe que a su hijo tú le tienes que dar las cosas poquito a poco, ¿verdad? Para que primero las aprenda a valorar, segundo para que se quede con las ganas de regresar, de volver. Por eso la historia del hijo pródigo. ¿Por qué usted cree que ese hijo pródigo regresó? Ese padre le dio su herencia, pero no se lo dio todo. Le dio la herencia monetaria, pero no le dio una tarjeta de crédito para que la usara para siempre. Y el padre tenía provisión, porque él sabía que si se lo daba todo, el hijo no iba a volver. Así que él le dio lo que él pidió de la herencia, pero dejó para que el hijo regresara. Y así mismo hace Dios con nosotros. No nos los da todo de cantazo, sino que nos los da poco a poco, pequeñas porciones, redonda sustancia.
para que podamos comerla, podamos valorarla. Es como un padre, como un hijo. Estos días yo vi a una persona y me dijo, no, porque mi hija, lo que le gustan son las carteras, una marca de una cartera, hermano, que yo sé que Celine o algo así era, una marca bien costosa. Y yo la miré a la mamá y le dije, pues mira, ¿sabes qué? No la acostumbres, porque cuando se te vaya a casar vas a tener que ir a la Torre Eiffel a hacerle la fiesta allí en el segundo piso. Así que, porque si tú se lo das todo, cada vez el estándar va a ser ¿qué? Más alto. Entonces va a llegar un momento donde no vas a poder. Entonces por eso es que uno tiene que ser sabio y prudente con nuestra vida, ¿verdad? De qué cosas le damos a nuestros hijos, cómo se las damos y en qué momento se las damos. Hoy hay padres que entregan las llaves de los carros a los hijos bien temprano, o de momento no esperan el momento en que estén maduros para poder darle cierta mesada o cierto manejo del dinero, y entonces vienen los problemas más adelante. Y eso tiene que ver, y eso podemos hablar en otro momento, pero tiene mucho que ver con la influencia que recibimos hoy en día social. Pero hermano, usted es responsable de su casa, y usted es cabeza de su casa, de su hogar. Usted se preocupa por su hogar. No tratemos de abarcar el mundo entero, porque entonces no hacemos nada. Así que así es un padre sabio. No le dará a su hijo todas las cosas de una vez, porque si no, nunca volvería. Y así es nuestro Dios. El maná es nuestro pan diario, que es la palabra de Dios que viene en pedacitos. Y hoy tú vas a recibir una palabra que es una porción en pedacitos. Y al ver tú en tu día a día, tal vez por las mañanas tú tienes tu tiempo devocional, ¿verdad? Hay gente que tiene sus libritos devocionales, o escuchan una prédica, o tal vez se reúnen a orar en familia. No sé cómo tú lo hagas, pero lo que sí yo te exhorto es que pon eso como parte, prioridad en tu casa. Porque el día que no lo hagas, esa porción de ese día no la vas a tener. Y Dios, de la manera en cómo trabaja, es dando porciones poco a poco. Y vamos a ver más adelante que Dios no nos da las revelaciones completas. ¿Sabes por qué? Porque es que nosotros no podemos manejar mucha información. Hermano, mire su cerebro. ¿Cuánta información usted puede manejar? ¿Cuánto de su cerebro funciona realmente, verdad? Que le permite manejar la información. Por eso es que hay veces que la gente que quiere saberlo todo y quiere tener control de todo y quiere conocerlo todo, hermano, terminan desquiciados. Porque realmente nuestra mente, nuestra capacidad no está diseñada para eso, sino está para pequeños conocimientos, porciones. Yo siempre escuché que no es saberlo todo, es saber encontrarlo cuando lo necesitas. Y es diferente. No satures tu mente tanto y tanto, porque a veces el conocimiento trae fatiga al cuerpo. Y lo dice la palabra. Dice, el mucho estudiar trae fatiga al cuerpo. Yo antes lo usaba de excusa. Pero entendí después que el Señor me está diciendo, no esté sacando las cosas fuera de contexto. Pero es así, hermano. Dios nos da su porción en pedacitos. Isaías 55:10, mira lo que dice esta palabra. Así como la lluvia y la nieve cae de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir con lo que dan semillas para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual yo la envié. Fíjate que si nosotros viéramos las nubes tienen la capacidad de aguantar mucha agua, hermano. Pero cantidades de aguas extremas están en las nubes. Hay diferentes tipos de nubes. Ustedes saben que están las nubes que son como hilachos, que usted las ve, se le llaman las nubes ciros. Están las nubes cúmulos, que son las que son gorditas. Y cuando están llenas negritas, usted sabe que va a llover, le llaman las cumulonimbos. Y esas que están bien llenitas, hermano, si eso abre completo y saca todo el agua que tiene esa nube, todos nosotros estuviésemos destruidos. Porque no hay forma que podamos manejar la cantidad de lluvia que puede estar en una nube en un momento dado para nosotros. Pero mira cómo Dios es tan grande que diseña el sistema de reciclar el agua y todo, de tal manera que cuando se abren las nubes, esa lluvia que empieza a caer, esa agua se mezcla con la atmósfera. Y en la atmósfera hay muchas partículas. Y cuando esa agua choca con las partículas de la atmósfera, se convierten ¿en qué? En gotas. Gotitas redondas, pequeñitas, que van ¿qué? Cayendo.
Y por eso cuando caen sobre una plantita que es chiquita, pequeña, no la destruye. Porque ese es Dios. Mira qué cuidado tiene Dios con su creación, que diseñó todo eso para que esa gotita llegue y no destruya, sino que refresque, que traiga vida a esa planta. Así es mi palabra. Dios le envía como gotitas, hermano, pero las envía cada día a nuestra vida para que pueda refrescar nuestra vida. Fíjate que no son grandes revelaciones, porque mucha grande revelación nos puede abrumar y lo que puede hacer es que nos pueda ahogar, sino que Dios se encarga de que su provisión sea como la lluvia y la nieve que cae de los cielos. Jesús es nuestra porción diaria. Hablábamos hoy en la Santa Cena, ¿verdad?, de lo que representa el sacrificio de Jesús. Diariamente es nuestra porción diaria. Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces, les traigo esto porque a veces nosotros no entendemos que necesitamos cada día pequeñas porciones. Y a veces nos conformamos con una vez a la semana, o a lo mejor nos conformamos 2 días a la semana o un ratito, hermano. No importa el tiempo, simplemente póngalo como prioridad. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y si tú quieres tener una buena opinión de Dios en tu vida, necesitas escuchar la palabra. No hay otra forma. Y usted no me puede llevar para su casa todos los días para escucharme predicar todos los días. Así que usted tiene que hacerlo en su hogar. Y entonces la Biblia en el original, en el original griego, me impacta mucho porque dice: así la fe es por el oír, por la palabra, y el oír de la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Por mucho tiempo la traducción la hemos escuchado, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted busca el Nuevo Testamento que está escrito en griego, dice, cuando lo traduces, dice por la palabra de Cristo. Dice rema Cristo. No dice rema Dios, sino dice rema Cristo. Porque es que cuando uno dice por la palabra de Dios, se diluye, hermano. Porque Dios, ¿verdad? A veces decimos Diosito, papito Dios. No. Viene por escuchar la palabra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Por eso el maná representa ¿a quién? Cristo. El maná representa el cuerpo de Cristo. Es la provisión, es lo que necesitamos cada día. Así que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y lo necesitamos diariamente en nuestra vida. Esa porción es necesaria para nosotros poder vivir, para poder tener la bendición del Señor. Dice la palabra en Éxodo 16:31, miren esto: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Así que era blanco, habla de qué? De pureza, habla de limpieza. Así que vayan pensando si estamos hablando del maná, que representa a Cristo. Porque si hay algo que yo les he enseñado, es que cuando usted vaya a estudiar la Biblia, busque a Cristo, búsquelo. En el Antiguo Testamento hay algo que le va a hacer clic, va a decir: ahí está Jesucristo. En el Antiguo Testamento aquí lo vi. Pues estaba en el Antiguo Testamento a través del maná. Fíjate que era blanco, con sabor a hojuela de miel, hermano. La miel es una de las cosas ricas que la naturaleza nos ha dado, que es dulce para endulzar el café. Si a usted le gusta tomarse su cafecito, endúlcelo con miel. Los teces, hermano, yo hice un mejunje estos días porque estuve sin voz. Porque les cuento que llegué del viaje y llegué como con un dolor bien fuerte en el área de la lengua. No podía, como que la lengua bien pesada. Y yo decía, me cansaba hasta de hablar. Y yo decía, ¿pero qué es esto, Señor? Empecé a orar, hice mis gestiones, ya hice mis llamadas. Cuando finalmente fui al otorinolaringólogo, que me metió la camarita por ahí, me dijo: muchachos, si tú estás, eso es fuego lo que hay allá adentro, tienes quemada hasta la lengua, tienes quemado. Bueno, él me dijo: está eso rojo por ahí. Así que entré en un régimen de dieta intensiva, hermano, hay que cuidarse en las vacaciones. Y tuve que dejar de comer ciertas cosas y entrar en un tratamiento, ¿verdad?, para poder recuperarme. Y una de las cosas que me ayudó mucho fue la miel. Usted cogía la miel con agua al tiempo, calientita, no muy caliente, le echa miel, una taza de agua. Aquí le estoy dando la receta: la taza de agua, miel, una cucharada,
y un medio limón. Usted lo mezcla todo y usted se toma eso poquito a poco como si fuera un té. Usted va a estar nuevo, hermano. Así que eso me ayudó mucho. Y pues obviamente la dieta es parte de lo que tengo que comenzar de nuevo a hacer. Pero para la gloria del Señor, la miel es dulce. Y fíjate que si estamos haciendo la relación del maná con Jesús, dice la palabra que tu palabra es miel a mi paladar. O sea que cuando tú comes de Jesús en tu vida, cuando tú escuchas la enseñanza de Jesús, es dulce a tu vida. Así que si tú estás amargado, ¿verdad? Y si tú estás molesto, pues mira, yo creo que a lo mejor necesitas comer un poquito de Jesús. Amén. No se lo diga a cualquiera que esté por ahí con cara de escopeta, hermano, porque si no va a tener problemas. Porque a veces, si nos ponemos muy religiosos, decimos, busca de Cristo, ¿verdad? Decimos, busca, nene, tú lo que necesitas es buscar de Dios. Y la gente así se pone. No, hermano, no lo usemos para hacer daño, sino para beneficio de nosotros. Busquemos de su presencia y nuestra vida se va a endulzar. Y lo que está opaco se va a aclarar, hermano, porque eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Pero es una porción diaria. La palabra en Éxodo 16:6, mira lo que dice. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Si mi hermano Pedro va a recoger para toda su familia y sus hijos, que yo no sé si comen una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día, ellos sabrán, pues tiene que coger un gomer. Pero entonces mi hermana Ginette tal vez vive con su nena y su esposo, son 3, pues también vas a coger un gomer. Y tú dices, adiós, pero ¿cómo es posible si yo cojo un gomer y él coge un gomer y ellos comen más veces al día y yo soy menos? ¿Cómo nos va a dar? ¿Verdad? Es la pregunta. Hermano, ese es el milagro. Porque dice la palabra, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Y eso es lo que Dios hace con nuestra vida, hermano. Por eso no importa lo que tú estés necesitando en tu vida, para Dios, con Dios es suficiente. Él se va a encargar de traer el suplido exacto que tú necesitas. Ni te va a sobrar, ni te vas a quedar corto. Esa es la provisión del Señor. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. No importa, entiendas mucho o poco, anímate con lo que entendiste y regocíjate. En otras palabras, hermano, si hoy Dios te da una palabra, una revelación, y tú entendiste la mitad de esa revelación, anímate con lo que entendiste. No pienses que es que es muy complicado, es que la revelación, hermano, ¿sabes qué? La misma porción que Dios te dio de revelación, que tiene tal vez Billy Graham, el pastor o el mismo pastor, hermano, no es escasa. Regocíjate con lo que entendiste, es para ti. No lo veas escaso, no lo veas como poco. Anímate y regocíjate en el maná que Dios te ha dado hoy. Si es poco, si es mucho, ¿sabes qué? Es suficiente, porque es lo que tú necesitas. No te compares. No, pero es que la unción que tiene aquel o la revelación que Dios le dio al otro. Hermano, es que a veces estamos pendientes a buscar revelaciones muy grandes y Dios te está diciendo, solamente te voy a dar el maná, una porción. Esto es lo que necesitas hoy. Amén. Éxodo 16, 19 al 21 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Es que cuando Dios nos dice, bástate en mi gracia, te está diciendo, ya, quítate esa culpa, quítate esa condenación, ya yo te limpié. Hoy esta es la porción que tengo para ti, cómela hoy. No guardes para mañana, esa es la de hoy. Para mañana tengo algo que nuevo. Siempre he escuchado este lema que dice, el mañana es el que siempre viene y nunca llega, ¿verdad? Porque siempre decimos mañana, mañana, y cuando ya es mañana, ya es hoy. Entonces ya no existe. Así que es el que siempre viene y nunca llega. Usted aprenda a vivir con la porción de ese día. Pero a veces decimos, no, es que yo voy a hacer todo esto hoy, porque entonces guardo para mañana, entonces mañana pues estoy relax. No, hermano, mañana Dios te va a dar una porción nueva.
enfócate en el día de hoy, en la porción que Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque al otro día lo que tal vez estás guardando hoy no te va a funcionar. Porque dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Si no, lo hubiera hecho diferente. Necesitas revelación fresca cada día. Necesitas conocimiento fresco cada día. Éxodo 16:11 dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra, pequeña, redonda sustancia. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. No busques las grandes revelaciones de Jesús cuando Dios te está enviando revelaciones diarias, poco a poco, a vuelta redonda. Lo voy a repetir de nuevo. No busques las grandes revelaciones de Jesús cuando Dios te está enviando revelaciones diarias, poco a poco, a vuelta redonda. Una pequeña notita de alguien que te digo, eres especial. Una sonrisa de un niño cuando te levantaste y se sonrió, hermano. Son pequeñas porciones de Dios que Dios te da para ese día. Pero a veces estamos buscando esa revelación grande o que ocurra el milagro extraordinario para ser movido. Y Dios, ¿sabes qué? No lo va a hacer. Dios te va a dar pequeñas porciones, redondas, pequeñas sustancias. Porque no lo vas a poder manejar. Es que yo siempre he creído que al que mucho se le da, llega un momento donde aprende a menospreciar. Y eso Dios lo sabe. Por eso nos da pequeñas porciones, poco a poco, lo que nosotros necesitamos. No menosprecies ese detalle. Escuchaba a este pastor que decía que tenía un discípulo que le dijo, mire pastor, le estoy preparando esto para mi esposa. Y estoy preparando voy a hacer bien diferente, la voy a sorprender. Y entonces le voy a preparar una comida y cuando ella llegue la voy a cargar. Y entonces él se botó. Y él le dice, tremendo. ¿Y cuándo lo va a hacer? Cuando ella cumpla. ¿Y cuándo ella cumple? En 8 meses. Le dice, muchacho, pues si eso lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer hoy. Entonces a veces nosotros, ¿verdad?, nos proyectamos al mañana cuando Dios nos está diciendo, empieza con ¿qué? Con hoy. Hoy Dios te va a dar una porción y es que no valoramos ese hoy, ese presente. A veces estamos más pensando en el mañana, en lo que va a pasar, en lo que no tengo, en lo que quiero tener. Entonces perdemos la esencia de cómo es Dios con nosotros en las pequeñas cosas, en las cosas más sencillas. ¿Sabes qué? Wow, esto me impacta mucho, hermano. Y no lo pongas en la próxima slide, pero yo quiero que entiendas algo. De las cosas más grandes que Dios hizo, las hizo mientras nosotros descansábamos. Muchas veces en las noches cuando Dios hace cosas grandes. Y viene a mi mente que en las noches nosotros descansamos. Y siempre he creído que mientras nosotros descansamos, Dios trabaja. Pero mientras tú trabajas, Dios descansa. Porque dice, bueno, pues si tú crees que tú lo puedes hacer, pues yo descanso, ¿verdad? Así que hay veces que en nuestro esfuerzo queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y vamos a ver más adelante que el pueblo de Dios, cuando vio que menospreció el maná, menospreciaron la palabra de Dios, hermano, de ese día. Porque entonces dijeron, si es que en Egipto nosotros comíamos carne y comíamos pescado y estábamos siempre saciados de todo. Y ahora viene este maná, como dijeron, y este maná. Lo menospreciaron. Dice que pasaron cosas grandes, pero una de las cosas que ocurrió es que entonces ellos se perdió el sabor. Y ellos tuvieron que esforzarse para darle sabor al maná. Empezó a saber aceite nuevo, que eso no sabía nada. Y entonces perdió su sabor. Perdieron la esencia de lo que era. Y ese esfuerzo lo que representa es que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Pues tú quieres esforzarte y hacerlo tú a tu manera. Pues mete mano, hazlo tú. Hermano, y nos cansamos y nos agotamos. Físicamente, espiritualmente también. Y Dios te está diciendo, aprende a descansar en mí, a confiar que yo tengo tu provisión. Entonces descansa, no estés afanado con esto, porque las grandes cosas Dios las hace muchas veces cuando estamos durmiendo. Y tienen una asignación de buscar qué hombres de Dios o qué cosas Dios hizo de noche que son grandes y que hoy marcan nuestra vida por lo que Él hizo en ese momento. Les comparto una. Y es que Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Y fue en Belén donde vino con un bebé sin imaginar mucho lo grande que iba a ser.
¿Quién iba a pensar que ese bebé iba a ser el que iba a conquistar el mundo, el que iba a sanar leprosos, que iba a limpiar el corazón de los heridos, que iba a venir a morir por cada uno de nuestros pecados, hermano? En una noche oscura, en un lugar pequeño, hermanos, en Belén, casa de pan. Ese era el pan de vida. Por eso dice: yo soy el pan de vida. Ese fue el maná que Dios trajo para ese día. Muchos lo menospreciaron. No, aquí no hay espacio, aquí no pueden entrar, tienen que buscarse otro lugar. Pero Dios tenía el lugar perfecto, porque quería dejarnos saber que las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida, las hace escondidas en lugares posiblemente oscuros, para que sea la luz de Cristo la que sea el testimonio de lo que Él va a hacer, hermano. Y yo no sé en qué horno tú puedas estar o dónde puedas estar metido. A lo mejor nadie sabe, nadie ve tu dolor, tu situación o lo que estás atravesando, pero yo quiero que tú sepas que Dios lo ve. Ahí donde estás, Dios te ve. Y Él tiene cuidado de ti como lo ha tenido. Y de momento tú dices que nadie sabe. Pues es cierto, nadie sabe, pero Dios sí sabe. Entonces no menosprecies, sino confórmate y dice: Señor, pues esta es la porción que tengo para ti, para este día. Pues de esto yo voy a comer, porque yo sé que esta pequeña porción es la que me va a dar sustento para hoy poder vivir. No esperes la semana que viene para hacerlo, que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Cada día es una oportunidad para accionar. Dios nos da esa bendición de accionar. En estos días veía en las redes, alguien puso esto, yo creo que fue Rebeca: cada día es un regalo de Dios. Disfrútalo. Cada día es un regalo de Dios. Entonces aprendamos a disfrutar cada día con ese detalle de que Dios nos dio ese regalo de vida, hermano. Hay gente que no llegan, simplemente se fue. Entonces cada día Dios tiene una porción nueva, y por mucho trabajar y por mucho esforzarte, de momento mañana no llegó. Así que cada día aprovecha la porción que Dios te da. Tú dirás: bueno, es pequeña. Eso es lo que necesitas, porque es que si nos lo da en grande, hermano, lo menospreciamos, y no solamente que lo menospreciamos, muchas veces ni lo vamos a entender, porque es demasiado. Por eso yo decía, las revelaciones vienen poco a poco a nuestra vida. Cada detalle es una revelación que Dios quiere compartir sobre Él. Hermano, y esta predica la dividí en dos, y con esto es lo último que voy a terminar, porque la segunda parte es el domingo que viene. Pero quiero compartirles esto porque cada detalle es una revelación que Dios quiere compartir sobre Él. O sea, cada día Dios te va a dar una porción. Y me viene la historia, por ejemplo, de esta mujer. Ustedes saben la historia de la mujer que fue hallada en el mismo acto del adulterio. Y dice la palabra que cuando Jesús la vio, en la porción bíblica, eso está en el libro de Juan 8, 10 al 11, dice la palabra, dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Y cuando Dios hablaba a mi vida a través de esta historia, me remonté, pasa la anterior, donde estaba ella, a esta historia, y ustedes sabrán, yo decía: esta mujer la estaban condenando por adulterio. Y yo decía: bueno, pero estaba ella, ¿dónde estaba el hombre? Porque para hacer adulterio tenía que haber habido un hombre, ¿verdad? Así que ya ahí empezamos mal. Y yo digo, cuando Jesús estaba ahí frente a ella y veía a los fariseos al frente, no lo dice la Biblia, hermano, pero yo creo que el adúltero estaba entre ellos que estaban allí. Lo que pasa es que eran hombres, y obviamente en ese tiempo no se podía exponer al hombre, sino que era la mujer. Y entonces Jesús, con esa sabiduría, dice que se bajó. Y eso impacta mi vida, hermano, porque habla de que Jesús se baja al nivel de nosotros. Dios desciende a donde estamos nosotros, a nuestra necesidad. Él no está distante. Él se hace. Cuando usted va a hablar con un niño, yo aprendí que cuando vas a hablar con los niños, usted se tiene que bajar. Eso lo hacen mucho los reyes de Inglaterra. Si usted se da cuenta, cuando ellos van a hablar con niños, ellos se bajan, porque es que ese es el nivel donde tenemos que estar con ellos, ¿verdad? Porque si no, el niño ve de momento, ¿verdad?, eso tan grande. Si usted va a hablar con un niño, bájese. Jesús se bajó para atender a esta mujer.
Y dice que con un dedo comenzó ¿a qué? A escribir. Y los que hemos visto la película, suena interesante, pero se ve como que el dedo de Jesús haciendo así y la arena subiendo. La realidad es que cuando en el templo no había arena, el templo era de roca. Así que no hay la manera en cómo lo presentaron en la película, pues no es la manera real, porque era roca. Pero fíjate que Jesús cogió el dedo y empezó a escribir en la roca. Y yo decía, Señor, ¿y por qué escribir en la roca? ¿Verdad? ¿Por qué escribir en la roca? Y entonces ahí viene esa revelación que necesitaba para ese día. Y entonces me vino a la mente las leyes. Usted sabe que Moisés, la ley se fue dada ¿en qué? En piedra. Y entonces Jesús lo que estaba haciendo era, cuando se bajó, yo digo, ustedes están juzgando a esta mujer por la ley, porque la ley decía no adulterarás, ¿verdad? Así que ustedes la están juzgando. Y él escribía así. Y cuando él estaba escribiendo, lo que estaba diciendo, ¿sabes qué? Esa ley la escribí yo. Y entonces, mientras escribía, la escribí yo, así que el único que la puede cumplir soy yo, porque no era para que la cumpliera el hombre. Y mientras seguía escribiendo, ellos se quedaban callados. Y de momento él se paró. Y cuando se paró, vuelve a ponerme el versículo, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Yo creo que entiendas que él se había bajado y se volvió a subir. Y cuando vio a la mujer, volvió a ¿qué? A bajarse. Si usted busca la historia, específicamente Juan 8, el versículo 8 dice que se bajó por segunda vez. En otras palabras, cuando Jesús se baja por segunda vez, lo que está diciendo es, ya no es la ley, sino ahora es la gracia. Porque ustedes saben que Moisés, cuando escribieron las leyes de Moisés, se escribieron en el monte, nunca bajaron abajo, se quedaron. De hecho, el primero que rompió las leyes de Moisés fue Moisés, porque él las rompió. Es un chiste. Él las rompió. El primero que las rompió fue Moisés, porque él mismo las tuvo que romper. Y dice la Biblia que luego Dios le dio unas tablas nuevas por segunda vez. Esas tablas nuevas hoy están guardadas en el arca del pacto. Sabe que el tabernáculo tenía el arca del pacto y ahí ahí pusieron esas segundas tablas para que recordaran los descendientes de que ya no era por la ley, sino era por la gracia. Así que cuando él se baja por segunda vez, le está diciendo a la mujer, en otras palabras, no es por la ley, es mi gracia la que te cubre. Por eso le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y cuando yo veo esa historia, me viene a mi mente, hermano, que muchas veces nosotros en nuestra vida estamos tratando de cambiar conductas en nuestra vida, adicciones, situaciones, o a lo mejor son malas costumbres, cosas que no agradan a Dios, y las tratamos de cambiar por nuestra fuerza. Y yo creo que entiendes que no funciona de esa manera. Y esto es un ejemplo claro de cómo Dios trabaja con nuestra vida. Lo primero que Dios quiere hacer con nuestra vida, con el pan de cada día y con la revelación que nos da, es que tú y yo podamos entender que no hay condenación. Él quiere cambiar tu forma de ¿qué? De pensar, antes de cambiar tu forma de ¿qué? De actuar. Porque fíjate que le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea, en otras palabras, hoy en día la gente pretende, cambia tu conducta y entonces cambiará tu forma de pensar. No funciona así. Cambia tu forma de pensar y cambiará la manera en cómo te conduces. Por eso Jesús le dijo, deja la condenación. Esa mujer se sentía condenada. Su forma de pensar era condenación. Ya nací para la vergüenza, nací para mal, por lo tanto no tengo solución y por tal razón obviamente pues no tengo perdón. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Rompe con ese pensamiento de condenación. No te condeno. La palabra dice en Romanos 8, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego le dice, vete y no peques más. Por cuanto cambió su forma de pensar, su conducta ¿qué? Cambió. Así que hoy yo te digo, yo no sé con lo que puedas estar luchando. Sea una adicción, sea una lucha, sea un pensamiento. Yo siempre he pensado, y que lo creo fielmente por la experiencia que he vivido, es que cualquier persona que lucha con algo es porque de alguna manera hay una herida o hay algo que no se sanó en el proceso de su niñez y causó una vergüenza.
Y usted sabe que la vergüenza lo que hace es que se esconda uno. Y cuando uno se siente avergonzado, se esconda para que nadie lo vea. Y eso trae condenación. Por eso hoy está Dios cambiando tu vergüenza por honra, para que eches a un lado cualquier condenación o cualquier señalamiento que que el enemigo haya querido señalarte. Lo cantábamos, Él cambiará todo lo que el enemigo quiso hacerte para mal, Él lo cambiará para bien. Porque Él hoy quiere quitar ese pensamiento de condenación. Tal vez fue un aborto, tal vez fue una relación ilícita, lo que sea. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Yo no te condeno. Quita ese pensamiento de tu mente. Tal vez fue un abuso sexual. Dios te dice, yo no te condeno, causó vergüenza en tu vida. Y Dios te está diciendo, estoy cambiando tu forma de pensar para que cambie tu forma de conducirte. Y entonces por eso es que podemos ser libres genuinamente y decir, el Señor me libró y hoy por hoy yo vivo no practicando el pecado, sino que yo vivo obviamente buscando cómo agradar a aquel que me dijo, yo no te condeno, sino que yo te acepto. Y así es como Dios trabaja en nuestra vida. Usted sabe que no solamente las heridas en nuestra vida vienen muchas veces por experiencias de otros. Otros nos hicieron mal, nos dañaron. Y entonces eso causó vergüenza y culpa en nosotros y condenación. Y hoy el Señor te dice, yo no te condeno. Y ese pensamiento de condenación es lo que te ha mantenido ahí, cayendo en la misma adicción, en la misma lucha, en la misma agonía, ¿verdad? O en la misma actitud o el mismo negativismo. Hoy Dios está hoy aquí como el maná de hoy, porque es lo que tú necesitas hoy, hermano. Y Él viene con ese amor y con esa ternura que hizo con esa mujer que se bajó y dijo, nadie te acusa. Dice la Biblia que se quedaron ellas dos solitos. Él dijo, ¿dónde están? No hay nadie, estamos tú y yo. Y eso es lo que Dios quiere, tener intimidad contigo, donde no haya más ruido, para dejarte saber que Él no te condena. Otra de las cosas que uno ve, por ejemplo, hay gente que a lo mejor no fueron marcados en el área, en su vida, por terceros o por otras personas, pero a veces hemos crecido con miedos y con temores. Y esos miedos y temores y esas ansiedades muchas veces son el resultado de lo que le dimos que oído. Por eso yo he creído que cuando Adán y Eva pecaron porque escucharon la voz equivocada. Escucharon la voz equivocada que les metió miedo. Le dijo, Dios les está ocultando algo. Y ese miedo hizo que ellos hicieran lo incorrecto. ¿Y cuál fue el resultado? Vino vergüenza. Porque entonces pecaron, después se vieron desnudos y se tuvieron que tapar. Y es que muchas veces cuando escuchamos lo que no debemos escuchar a destiempo, por eso es que nosotros debemos de velar los oídos de nuestros hijos, lo que escuchan, lo que ven, porque algo escuchado fuera de tiempo puede marcar la vida para ellos para mal y para vergüenza. Entonces no lo hablan, lo callan y crecen toda su vida y se vuelven adultos como nosotros, escondiendo cosas en nuestro corazón que nos han condenado por siempre y no sabemos cómo salir y perpetuamos la misma conducta. Hoy Dios quiere cambiar ese pensamiento y te quiere decir, ¿sabes qué? Hoy guardo tus oídos. Hoy Dios te va a dar el discernimiento para cuidar de los que Dios ha puesto en tu camino para cuidar. Por eso somos celosos con nuestros hijos, con quién los dejamos, quién influye en ellos, qué escuchan. Y a veces dicen, ay mami, que es tanta cosa o lo otro. No, es importante porque el enemigo está detrás de ellos y nos toca a nosotros ponernos en la brecha por ellos. Tal vez alguien no lo hizo por ti y Dios hoy te está diciendo, hoy te sano, pero para que puedas tú ser esa ayuda para el que lo necesita también. Y yo miro esto de este panorama y digo, Señor, gracias, porque tú hiciste provisión para cada cosa en nuestra vida. Pero Dios quiere que cambiemos ese pensamiento y entonces la adicción va a acabar. A veces, una vez escuchaba a alguien que decía que el esposo tenía una adicción con la pornografía. Y yo decía, ¿de dónde viene eso? Tiene esposa, ya tiene con quién estar. No entiendo por qué tiene que haber ese elemento adicional en la relación. Eso es yo pienso que es adulterio, porque es entrar otras personas a la habitación. Y todo eso nace de una herida. Un niño que fue expuesto muy temprano a un material que no supo manejar. Pero el que lo corrigió y le dijo, te debe de dar vergüenza. Por eso es que nunca le debemos de decir a nuestros hijos, shame on you, que te dé vergüenza. Porque si usted imparte vergüenza sobre sus hijos, lo que está impartiendo nuevamente es que condenación. Y hoy Dios nos está diciendo, no hay condenación. Y esa es la raíz de muchas de las conductas que hoy vemos en la gente que no pueden salir. Es porque entraron por vergüenza que trajo
condenación. Demos gloria a Dios porque hoy es un día donde el maná del cielo hoy desciende para traer libertad a nuestra vida, hermano. Y quiero terminar con esta otra historia. Jesús en el monte de las bienaventuranzas dio su mejor discurso, hermano. Su mejor discurso frente a sus discípulos. Dice que estaba en el monte y luego que dio el discurso dice que bajó. Y cuando usted busca eso dice que se tornó y bajó hacia Capernaum en la dirección opuesta. Él no se fue a donde estaba la gente que lo estaba escuchando, muy bonito. Él se bajó hacia otra dirección porque él sabía que en la otra dirección se iba a encontrar con alguien y era con un leproso. Un leproso que posiblemente él no era el culpable de tener lepra, hermano. Porque ¿cómo yo voy a culpar a mi hijo de coger un virus, de coger una enfermedad o coger algo? Cogió una enfermedad de lepra. Y eso lo marcó para su vida y era rechazado. Tener lepra en el tiempo de Jesús le ponían hasta una cadena que sonaba para que cuando escucharan esa cadena la gente supiera que por ahí venía el leproso. Así que fue un hombre que fue marcado por el rechazo, por la indiferencia, por puertas cerradas. Pero Jesús cuando dio el discurso de la bienaventuranza, decía: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que creen en mí. Él sabía que ese leproso estaba escuchando. Así que el discurso no era para los que estaban allí sentados escuchando, comoditos con los lirios. Era para ese hombre que estaba necesitando de una palabra. Y dice la Biblia que él se tornó y bajó. Y me impacta porque hace lo mismo que hizo con la mujer. Se bajó. Porque él baja a la necesidad de nosotros. Sea hombre, sea mujer, sea niño, sea adulto, envejeciente. Dios suple la necesidad de cada uno de nosotros diariamente. Así que hoy yo te quiero decir: abraza el regalo de la no condenación y no el de la vergüenza. Esto permitirá que puedas vivir sin practicar el pecado. Eso te va a librar. A veces la gente trata no, voy a dejar de hacer esto. Hermano, no vas a poder. No vas a poder hacerlo solo. Tienes que empezar a cambiar tu forma de ¿qué? De pensar. Y empezar a decir: yo soy la justificación de Dios en Cristo Jesús. Él es mi maná del día, Él es mi provisión, Él es el que me ha sanado, Él es el que ha traído vida a mi corazón. Y entonces el resultado va a ser que tu conducta va a cambiar. Amén. Así que yo lo voy a dejar ahí, hermano. Yo quisiera que te pongas en pie donde estás. Y vamos a seguir el próximo domingo con la segunda parte, porque, hermano, hay más. Hay más sobre el maná. Esto es solamente una parte de lo que Dios quiere compartir con cada uno de ustedes y que Dios ministró a mi corazón y quería compartirlos con ustedes. Porque cada día Dios tiene una porción para ti. No la menosprecies. A veces decimos: ay, pues si van a hablar de lo mismo, si van a hablar de Jesús, que hay mucho habla el pastor de Jesús. Hermano, pues, ¿sabes qué? Es que es de Jesús que tenemos que hablar. Porque Él es, dice la Biblia, que Él es el pan de vida. Dice que fue el que marcó la historia en antes y después de Cristo. Hasta los historiadores no les cuesta, pero tienen que hablar de Él, porque fue el que realmente transformó la vida. Y es el único que puede cambiar nuestra sociedad, nuestra nación, hermano. Y todo comienza en nuestro hogar, con nuestra familia. Que ese maná diario usted se lo dé a sus hijos, usted lo coma, porque mañana habrá otra palabra para usted. Amén. Hoy el Señor, yo sé que ha compartido una de no condenación, hermano, para nuestras vidas. Y yo creo que ahí donde estés, cierres tus ojos. Padre, te doy gracias, Jesús, porque hoy hemos recibido una palabra, mi Dios, que nos hace romper con todo aquello que no nos había permitido movernos y entender, Señor Jesús, que tú quieres librarnos de toda condenación, de toda vergüenza en nuestra vida, Señor. Tú quieres, Padre, mi Dios, romper con todo aquello que haya marcado nuestra vida para mal. Tú hoy lo quieres tornar para bien, Señor. Por eso hoy glorifico tu nombre y te doy gracias, porque hoy es un día de transformación y de cambio. Hoy es un día donde tú quieres enseñarnos a valorar los pequeños detalles, las pequeñas cosas que tú nos das día a día. Un pequeño devocional, una sonrisa de un niño, una nota de mi esposa, de mi esposo. Oh Padre, unos actos de cariño, de afecto, Señor. Hoy que aprendamos a vivir con ese maná que tú nos das hoy, Señor. Quita todo afán del mañana, Señor, porque nos roba la bendición
de vivir el momento que tú nos estás regalando. Hoy yo creo, Señor Jesús, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor. Por eso, mi Dios, ya no vivimos de nuestro pasado, sino que hoy miramos nuestra vida hoy y nuestro futuro con esperanza y con fe de que tú vas a seguir obrando en nuestra vida, porque hemos decidido tener una buena opinión sobre ti, Señor Jesús. Hoy doy gracias, Señor, por mis hermanos aquí, y te pido que les animes, los levantes, Señor, los fortalezcas, Padre, les muestres, Señor, estas verdades y estas revelaciones cortas, pequeñas, Señor, que las podemos manejar, mi Dios, para poder vivir cada día contemplando tu gracia, Señor. Gracias te doy, mi Dios. Yo pido, Padre, tu favor y tu gracia, Señor. Y que el maná, Señor, que hoy tú has dado, mi Dios, supla la necesidad de todo. Y mañana trae maná fresco, Señor. Trae palabra fresco. Ya te tenemos a ti. Si te tenemos a ti, lo que tenemos es que buscar tu palabra y ya va a estar accesible, Señor. Ya no tenemos que esforzarnos a recogerla, a ponerla en un gómez, Señor. Simplemente lo que tenemos es que abrir nuestro corazón, ir a donde tú estás, Señor, orar y buscar tu presencia, y en ese momento tú vas a desatar la palabra que necesitamos para ese día, Señor. Te glorificamos y te exaltamos en esta hora, Señor, y bendecimos tu nombre. Ayúdanos a depender de ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dile un aplauso al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Quisiera, si alguien quisiera oración, voy a estar un ratito aquí al frente, vamos a estar aquí orando. Vayan con la bendición del Señor, les cubre, les guarde, les protege. Recuérdense en esta semana buscar esa palabra, ese maná, y el domingo que viene seguiremos con la segunda parte del maná del Señor. Amén. Así que saludamos a los hermanos que nos ven por las redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Esta es la Iglesia Ancla Firme. Yo soy el pastor Alexis Torres. Esta es su casa y está bienvenido todos los domingos a las 11 de la mañana para que se goce con nosotros. Dios les bendiga, hermano. ¿Qué tal si nos vamos con gozo y alegría? Ay, rápido, disculpen.